Final. Tienes en PDF, pero tienes en PDF. Bueno, lo cargo. No avanza. Sí, ahora sí. Gracias. Bien, la obstrucción intestinal es una de las patologías más frecuentes que se presentan en emergencia. Se define como la detención completa y persistente del tránsito del intestino. Puede ser intestino grueso o delgado. Los fundamentales es tener un diagnóstico precoz dentro de las 72 horas. Cuando hablamos de precoz siempre nos vamos a referir a ese tiempo. Las causas más frecuentes, con mucha diferencia, son las bridas y adherencias postoperatorias. Estas, obviamente, si se presentan dentro de los 30 días del postoperatorio, se denomina obstrucción postoperatoria, pero si se presentan después de los 90 días, a partir de los 90 hacia adelante, son obstrucciones por bridas y adherencias. ¿Ya? La segunda causa son las hernias complicadas para toda la población, más o menos 15 a 20%, y luego otras como, por ejemplo, el bólulo del intestino, enfermedad inflamatoria intestinal y sobre todo los tumores. Dependiendo de la edad va a ser muy variable las causas de la obstrucción intestinal. Por ejemplo, bridas y adherencias. Las bridas y adherencias se forman en toda cirugía, sea laparoscópica o abierta. Hay menor formación de adherencias en la laparoscópica porque la injuria y la manipulación de las asas intestinales es menor. En ancianos, en cambio, esta es la otra diferencia, se presentan más frecuentemente las hernias complicadas y los cánceres de colon. Los fecalomas son una obstrucción intraluminal con un porcentaje no despreciable, pero que deben tener un manejo médico, ¿no? El 90%, 95% de las veces el manejo es médico, no es quirúrgico. ¿Cómo se presenta? Se presenta la obstrucción de manera aguda, crónica o también de manera intermitente. Coge el intestino delgado y el intestino grueso, las causas son diferentes y puede ser completa o incompleta. También se le llama cuadro de suboclusión intestinal. El manejo inicial de toda obstrucción intestinal es un manejo médico: hidratación, reposo gástrico mediante sonda nasogástrica, sonda Foley para monitoreo, descompresión gástrica, y en algunos casos esto va a hacer que se resuelva en el transcurso de las 48-72 horas. Si esto no es así y la obstrucción no se debe a disturbios hidroelectrolíticos, es decir, funcional, entonces probablemente va a persistir. La obstrucción puede ser simple, cuando el asa intestinal está estrangulada, o también de asa cerrada, que hay una obstrucción en un lado y en el otro, ¿no? ¿Por qué es importante saber esto? Porque la obstrucción, generalmente cuando uno tiene una válvula iliocecal competente y la obstrucción es de intestino grueso, entonces todo el contenido del intestino grueso no va a ir retrógradamente porque la válvula lo va a impedir. Pero cuando esta válvula iliocecal es incompetente, si hay una obstrucción distal del intestino grueso, también se le llama obstrucción baja, obviamente este contenido intestinal va a ir, ¿no?, retrógradamente, y el flujo va a hacer que se manifieste en el intestino delgado y los vómitos van a cambiar de características. Cuando tenemos una obstrucción intestinal y es alta o sobre el ligamento de Treis, probablemente es una obstrucción con vómitos alimentarios al inicio y luego biliosos sobre el ángulo de Treis.
Si es que esta obstrucción es más baja, entonces probablemente ya se va a hacer una contaminación y los vómitos van a ser fecaloideos o de apariencia intestinal. Algunos datos importantes: si nosotros estamos pensando en que esta es la causa más frecuente, un síndrome herencial, los síndromes herenciales generalmente, en la gran mayoría de los casos, se dan por una cirugía abdominal previa. Si el paciente no ha tenido ninguna cirugía abdominal, tendríamos que pensar en bridas congénitas, que son muy infrecuentes, ¿no? Otras causas son las hernias inguinales o crurales. Al examinar al paciente tiene que examinarlo completamente, no solamente el abdomen, sino sobre todo las zonas inguinales. En ancianos, ellos piensan que las hernias inguinales son parte del envejecimiento y probablemente no lo perciben como una enfermedad. Muchas veces las asas se atrapan ahí y causan todo el cuadro obstructivo. Hay cambios del hábito intestinal, baja de peso, anemia, ¿no? Nos puede indicar cáncer de colon. La presencia de cólicos biliares o patología biliar de mucho tiempo de evolución puede llevar a un hilio biliar. Como les dije la vez pasada, existe una fístula, ¿no?, entre la vesícula y el duodeno, y esto hace pues que un cálculo de gran tamaño progrese hasta la zona del ilio, ¿no?, que es la parte distal del intestino delgado. La postración también puede llevar al fecaloma, y las enfermedades cardiovasculares, como vamos a ver en la siguiente clase, así como enfermedades del endotelio, pueden llevar a isquemia intestinal, que es una causa de obstrucción intestinal también. Fisiopatológicamente, y ahí hay que hacer las intervenciones necesarias, pueden presentarse como una fase lesional o inicial, una reaccional o de estado y una fase terminal. En la fase inicial, pues va a haber lo que es alteraciones de la motilidad. Primero los ruidos giroaéreos se van a ir alejando en frecuencia, y después van a tener y tomar un timbre metálico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay agua y gas, por eso se llama el timbre metálico, como si soltaran una monedita en una cubeta de metal, empieza a tener ese ruido, ¿no? Va a haber acumulación de gas y líquidos, ¿no?, y acumulación de flora intestinal. Empieza ya el sobrecrecimiento bacteriano. Las alteraciones de la motilidad, como les decía, primeros signos de lucha, un incremento del peristaltismo, tanto del asa delgada como gruesa, contracciones desorganizadas, luego se va haciendo una relajación receptiva, y finalmente pues hay ausencia de los ruidos, ¿no? En lo que es alteración de gas, pues hay fermentación bacteriana que produce gas, y también el aire deglutido. Por eso es que el paciente tiene una distensión marcada, sobre todo en la zona del abdomen, ¿no?, a partir del estómago o el colon. Hay acumulación de líquidos y lleva a lo que se llama el tercer espacio, una deshidratación. El paciente no está vomitando de repente, vomitó inicialmente y no hace deposiciones, sin embargo empieza a deshidratarse. ¿Por qué? Por un fenómeno de tercer espacio, porque el líquido queda secuestrado a nivel del lumen intestinal, ¿no? Los jugos digestivos y la hipersecreción refleja hacen que haya un secuestro de estos líquidos. El paciente se presenta deshidratado, con los signos de piel seca, ojos hundidos, sed incrementada. Entonces, esos también son signos clínicos de obstrucción intestinal. Hay incremento de la flora bacteriana, sobre todo de los gram negativos y anaerobios, y hay pérdida de ese balance que teníamos en la microbiota respecto a los gérmenes que son buenos y los que son malos, ¿no? Se producen mediadores inflamatorios y citoquinas que van a llevar pues a todo el cortejo sintomático que vamos a ver a continuación. En el segundo estado se le llama fase reaccional. ¿Por qué? Porque este secuestro de líquidos ya hace que las asas intestinales que están obstruidas se hematicen, ¿no?, porque estos líquidos se empiezan a secuestrar ahí. Hay pérdida mayor de líquidos, el paciente está deshidratado, tanto que puede estar cursando con hipovolemia. Hay un disturbio hidroelectrolítico, ¿no?, hay una respuesta adrenérgica, y esto hace que el paciente tenga otras manifestaciones, como taquicardia, hipertensión refleja, luego hipotensión, oliguria,
un incremento del sodio y una disminución del potasio, ¿no? Una hipernatremia y una hipocalemia, y el paciente puede también pasar a un desequilibrio ácido-base, a una acidosis o alcalosis metabólica. Y hay una repercusión sistémica de respuesta del organismo, por eso le llaman reaccional. Hay también un incremento pues, de los disturbios en la vascularización de las asas, puede haber hipertensión intraluminal, eso va a agredir la mucosa y puede haber agresión bacteriana, así como translocación, ¿no? Que va a llevar al fenómeno de respuesta inflamatoria sistémica. Si esto sigue progresando, como en el apéndice, ¿no? Ustedes se acuerdan, hay una obstrucción ahí de asa ciega, entonces se compromete la microcirculación, se empieza a isquemizar el asa y finalmente va a pasar a lo que es gangrena y perforación. El fenómeno más importante a este nivel es la translocación bacteriana. Por eso es que cuando tenemos un cuadro de obstrucción intestinal, no solamente hay que hacer la descompresión mecánica del estómago, ¿no? Sino además también la hidratación y agregarle antibióticos, ¿no? Antibióticos que puedan proteger la flora de las enterobacteriáceas, ¿no? Bacterias patógenas y endotoxinas. En este fenómeno de translocación bacteriana ya hay una invasión, ¿no? Y puede causar sepsis grave. Todos los signos de sepsis, la hipovolemia se hace más severa y el abdomen puede presentarse ya también como peritoneal. Esta es la proliferación bacteriana que lleva a translocación, y el otro mecanismo es que la sepsis también invasión a nivel de las bacterias del hígado, una piliflebitis, incremento de las bacterias con contenido fecaloideo, empieza a haber sobrecrecimiento de 10 a la 8, 10 a la 12, 10 a la 14, ¿no? Y empieza a generarse pues respuesta inflamatoria con radicales libres. Y finalmente la fase terminal, donde va a haber shock séptico, se suma shock hipovolémico y un incremento de la presión intraabdominal marcado por las asas secuestradas, ¿no? Edematizadas, que van a hacer que la presión intraabdominal también se eleve, y esto va a repercutir sobre la hemodinamia del paciente. Esto lleva pues a un síndrome de respuesta inflamatoria, una falla orgánica múltiple y finalmente la muerte si es que no es asistido. Este es el fenómeno de sobrecrecimiento, de hipertensión intraabdominal, síndrome de compartimiento abdominal, que finalmente puede llevar también al shock séptico. ¿Cómo se presenta el paciente con obstrucción intestinal? Dolor abdominal cólico intermitente, generalmente difuso o localizado en la zona de obstrucción, ¿no? Que está relacionado muy probablemente con la cicatriz operatoria si ha sido una cirugía abierta. Náuseas y vómitos que van cambiando de característica, de alimentarios a intestinales o fecaloideos. Distensión abdominal, una medida es medir el diámetro abdominal en el paciente para ver cómo va evolucionando. La ausencia de eliminación de heces, ¿no? de gases, de flatos, y una constipación severa. Deshidratación, por el mecanismo que ya les mencioné, y signos de lucha inicialmente intestinal y luego de ausencia de ruidos hidroaéreos. Dolor abdominal, vómitos, de acuerdo al tipo de ilio, distensión y ausencia de eliminación de gases y líquidos. Puede haber signos de deshidratación, ¿no? Lo que les había mencionado, taquicardia, signo del pliegue. Y no se olviden siempre de examinar la presencia de hernias, ¿no? Sobre todo las femorales o las inguinales, que nos pueden dar el diagnóstico ya. Las cicatrices para ver si es síndrome herencial, y también inspeccionar los orificios y regiones herniarias. En cuanto hay un examen que se debe hacer siempre a un paciente de obstrucción intestinal. ¿Cuál es? Que no le hacemos en todos los pacientes. El examen clínico. ¿Cuál es? El tacto rectal. El tacto rectal nos va a servir no solamente para diagnosticar masas, ¿no? Fecaloma, la presencia de cáncer, ¿no? Colorectal, sino además también ver el crecimiento prostático. Muchas veces el paciente anciano tiene un incremento de la próstata, nunca ha sido visto, ¿no? o muy distantemente, y este paciente por la
por el crecimiento prostático tan severo puede causar obstrucción intestinal. Muchas veces el paciente no le hacen el tacto rectal y terminamos operando pacientes que finalmente no lo requieren, ¿no? Eso hay que tener muchísimo cuidado y por eso siempre que hay una obstrucción intestinal hay que hacer el tacto rectal. Palpar las masas, ¿no? Muchas veces se puede estar el signo de la cuerda en el flanco izquierdo, ¿no? O la presencia de masas en cualquiera de los 4 cuadrantes. En la percusión, el tablero de damas generalmente se reporta más en lo que es la tuberculosis, ¿no? Pero puede presentarse en cuadros de obstrucción intestinal, sobre todo intestino delgado. El signo de von Wall, ¿no? Que es el timpanismo en la región central, y en los flancos, que es como el intestino grueso, ¿no? La distribución, ustedes saben que hay un marco colónico y luego los intestinos que están centralmente, ¿no? En la auscultación, ya les mencioné más o menos en los signos, puede también haber un signo de derrame peritoneal, este signo de Clarbrook, ¿no? Y el silencio abdominal, que es lo que va a caracterizar cuando el paciente ya ha progresado pues, de la fase inicial y está entre las 24 y 72 horas. No se olviden, siempre es obligatorio el tacto rectal, ¿no? Fecalomas, invaginación, tumores de implantación baja, ¿no? Rectales, masa inflamatoria también puede darse, y la ampolla rectal vacía y dilatada, ¿no? El Douglas puede estar ocupado también. El intestino pues no debe llegar a este estado. Nosotros debemos evitar que el diagnóstico sea así de tardío, ¿no? Entonces podemos buscar algunos signos que nos indiquen que el asa está comprometiéndose. Básicamente son 3. Esto viene en el examen por si acaso. Cuando un paciente está con obstrucción y nosotros encontramos que tiene hiperamilasemia, hemoconcentración, incremento del hematocrito, ¿no? Y una acidosis metabólica persistente, entonces son signos que nos van a indicar que hay sufrimiento vascular. Frente a eso tenemos que hacer una cirugía urgente. Otro de los signos radiológicos, ¿no? Es en la tomografía la infiltración de aire en la pared del intestino. Ese es un signo que se llama neumatosis. También es un signo que nos va a indicar que tenemos que hacer la cirugía prontamente. Y el otro signo que vamos a verlo también aquí, estamos hablando de signos clínicos, signos radiológicos, es dentro de los radiológicos la presencia de neumoperitoneo. El neumoperitoneo nos está indicando que ha habido una perforación del intestino. Entonces, si el paciente está viéndose como obstrucción intestinal, llega un momento en que está mucho más distendido, se pone tóxico y tomas una radiografía y se ve pues neumoperitoneo, que quiere decir que se ha isquemizado y se ha perforado el asa, ¿no? Tenemos que entrar inmediatamente porque si no vamos a perder el paciente, porque toda esa secreción que ha estado acumulada en el intestino, ¿no? Al momento de perforarse va a invadir, ¿no? Como un chorro de heces, ¿no? Toda la cavidad abdominal y obviamente da un shock séptico severo, sí. ¿Cuánto tiempo tenemos desde que diagnosticamos la isquemia a que tardamos en paciente para operarlo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, en realidad no tienes tiempo. Claro, o sea, si tú diagnosticas tienes que entrar a operar, ¿no? Lo que te tome en llevarlo a sala de operaciones. Si es que ustedes dicen, vamos a estabilizar, porque pasa, vamos a estabilizarlo, ya fue, pobre paciente, ¿no? Porque no lo van a estabilizar nunca jamás. ¿Por qué? Porque la secreción fecaloidea ha caído en la cavidad, entonces definitivamente no van a poder estabilizarlo, ¿no? Si ustedes dicen, bueno, ¿saben qué? Vamos a operarlo, pero después del apéndice hay que hidratarlo un poquito. También, ya no tienen paciente. Salen del apéndice, ¿no? Y el paciente ya está con su certificado, ¿no? Así de cruel y crudo es la cirugía si es que ustedes no se equivocan en las decisiones, ¿ya? O sea, si me dices tiempo, no hay tiempo. El estudio de TACS, ¿no? de timing en cirugía de emergencia, decía que la perforación, la isquemia y la obstrucción debe entrar dentro de la hora del diagnóstico, ¿no? A diferencia de las 6 horas que dicen para la colecistitis, por ejemplo, ¿no?
Exámenes que nos ayudan a este diagnóstico, la radiografía, para ver si es que hay imágenes ¿no? de niveles hidroaéreos, también si es que existe neumoperitoneo, si el intestino está distendido, ¿no? la presencia de válvulas conviventes, los signos de pila de monedas y el colon distendido pues con la presencia de las austraciones, ¿no? Otros signos, ¿no? La distensión gaseosa, niveles, como les mencionaba, reducción del gas en el colon, ¿no? Ustedes ven que no hay gas en el colon, eso quiere decir que probablemente hay un stop, ¿no? A un nivel superior que ha evitado que el gas pues vaya y se acumule en el colon. Normalmente debemos encontrar gas en el colon. Disposición en escaleras, ¿no? Y collar de cuentas. Miren, esta es la imagen de pila de monedas, ¿no? Así es como se ven las asas intestinales. Aquí hay un silencio en la zona del colon, ¿no? Aunque hay un poco de aire que ha pasado aquí, pero normalmente aquí, por ejemplo, sí se ve, ¿no? No hay una burbujita de gas aquí en el colon. Está de pie y se ven los niveles hidroaéreos. Y la estrangulación, pues, se puede presentar con imágenes de pseudotumor, ¿no? De válvulas conviventes, ¿no? Niveles hidroaéreos escasos, pero lo más importante, ya saben que son los 3 signos que les he mencionado si están pensando en estrangulación o compromiso vascular. El hilio biliar es una forma muy especial de obstrucción intestinal, ¿no? Es una obstrucción intraluminal causada pues, por el paso del cálculo a través de la pared de la vesícula, formando una fístula de intestino delgado hacia el duodeno primero, ¿no? Y de ahí va progresando. Finalmente, el paciente va a manifestar todos los signos de obstrucción intestinal distal. Tiene las imágenes, se les presenté en la primera clase, ¿no? Donde va a encontrarse en la tomografía o radiografía una imagen de un cálculo, una concreción, generalmente es único, pero puede ser múltiple, ¿no? En la zona del flanco derecho, cerca de la válvula ileocecal. Se encuentra también aire a nivel de la vía biliar, porque al establecerse una fístula entre la vesícula y el intestino, el aire puede pasar del intestino hacia la vesícula, entonces el árbol biliar tiene gas. Y lo tercero es que hay signos de obstrucción intestinal, todo lo que les he mencionado respecto a obstrucción intestinal, ¿no? El antecedente de tener patología biliar, ¿no? Y no había sido operado de la vesícula, pero que ha tenido molestias durante mucho tiempo del problema. ¿Listo? Aquí, esta es una radiografía, la vez pasada les presenté una tomografía donde hay un cálculo, pues una concreción muy cerca de la válvula ileocecal y los signos de obstrucción intestinal. El intestino grueso es mucho más difícil que se obstruya. Se entiende por qué, porque su diámetro es muy superior al intestino delgado, así como la posibilidad de que se distienda también. Pero en algunos casos se puede obstruir, ¿no? Generalmente hay que diferenciar en los signos cuando la válvula es competente, que se dilata básicamente el colon, y la incompetente cuando hay dilatación del colon y del intestino delgado. Eso es lo que les mencioné la vez pasada, ¿no? El número de burbujas es mayor, la imagen de balón en arco, se observa obstrucciones, ¿no? Van a ver ustedes cómo es la obstrucción del intestino grueso, ¿no? Se marcan las austras, ¿no? Y hay silencio, gran silencio en ambos lados, ¿no? Este, por ejemplo, es un vólvulo, ¿no? Y hay una obstrucción. Hay que diferenciar esta obstrucción mecánica en pacientes que sean ancianos, pacientes que tengan enfermedades neurológicas o que tomen medicamentos como psicotrópicos o antiparkinsonianos, que tengan mucho tiempo de postración. ¿Qué sucede? Hay una degeneración de los plexos mientéricos y estos plexos, que saben ustedes que son de Meister y de Auerbach, ¿no? Esa degeneración neuronal que se da en los ancianos también se presenta en el intestino. Por lo tanto, si sumamos factores, estas manifestaciones pueden hacer que el paciente tenga una obstrucción del intestino grueso y también algo del delgado. Entonces, esto fue descrito por un cirujano inglés, que es el síndrome de Ojibwe.
el síndrome de Oliver no debe operarse, porque la causa del síndrome de Oliver es la falta de un factor mecánico, ¿no?, de propulsión del intestino, ¿no? Entonces, ¿qué se da para el caso de Oliver? Se debe dar neostigmina, que es un colinérgico y va a estimular el peristaltismo intestinal. Si nosotros lo operamos, probablemente vamos a encontrar dilatación de todos los intestinos y muy frecuentemente se hace resección y una nueva resección y terminamos con un paciente pues que sin necesitarlo ha sido operado y sin solucionar el problema, que es lo peor, ¿ya? En cambio, esto de aquí, ya saben que es un vólvulo, ¿no? Un vólvulo intestinal. Ha habido una mesenteritis retráctil que ha hecho pues que gire sobre su eje a partir de 180 a 270 grados y va a causar pues un atrapamiento. Esta es la clásica asa ciega, ¿no?, donde hay una obstrucción y esta asa ciega, si es que compromete la zona vascular, finalmente puede necrosarse y terminar pues con un vólvulo con una necrosis colónica, ¿no? Lo que hay que hacer, se puede hacer cuando tenemos una obstrucción, y eso está les voy a pasar esa bibliografía del consenso de Jerusalén, perdón, de Boloña, ¿no?, el consenso de Boloña, donde se estudió las causas más frecuentes de obstrucción intestinal, que son las vías de adherencias, y qué tiempo debemos mantener el estudio y qué estudios debemos hacer. Entonces ahí mencionan, por ejemplo, que el estudio contrastado, ya no varitado, sino con material hidrosoluble, es uno de los parámetros que podemos utilizar para poder no prolongar tanto el tiempo de observación de 6, 12 o 24 horas y reducirlo y tomar decisiones al respecto, ¿no? Ustedes saben que si nosotros tenemos un paciente que tiene una obstrucción por vías de adherencias, la causa de esa obstrucción, ¿cuál ha sido? La cirugía. Entonces, si nosotros le volvemos a hacer otra cirugía, probablemente también va a formar nuevamente vías de adherencia. Entonces nos entramos en un círculo vicioso. Por eso es que los pacientes que pueden tener la opción de manejo médico y resolución médica son los que, esa es la terapéutica que debemos seguir, ¿no? Hidratación, antibióticos, descompresión gástrica. Si se resuelve una obstrucción por vías de adherencia con esto, está muy bien. Porque si no, la volvemos a operar y probablemente el paciente va a volver a formar vías de adherencias, ¿ya? Por eso es que ahora no podemos nosotros observarlo indefinidamente. Tenemos que hacer toda la terapia no operatoria y tomar decisiones en tiempos determinados, utilizando, por ejemplo, la radiografía o el tránsito intestinal contrastado para que nos ayude a tomar la decisión, o pues si advertimos algún signo de alarma, ya saben cuáles son, ¿no es cierto? Neumoperitoneo, neumatosis o signos de isquemia intestinal, tenemos que operarlo ya sin mayor dilación del tiempo. Esos son los estudios contrastados. Aquí, por ejemplo, este es un estudio contrastado de colon, ¿no?, a doble contraste, donde se ve esta imagen de corazón de manzana, ¿no es cierto?, donde es probablemente un cáncer de colon el que está siendo diagnosticado con esa imagen. La ecografía tiene sus límites definitivamente. ¿Por qué? Porque la distensión abdominal y la presencia de gas va a evitar pues que hagamos una adecuada exploración. La tomografía es el patrón de diagnóstico por imágenes en el caso de obstrucción intestinal y deben tener ciertas condiciones en el paciente. No se olviden siempre que estos estudios tienen que ser contrastados, ¿no? Se puede demostrar el aire y sobre todo en pacientes ancianos que no han sido operados, hay que hacerles una tomografía si están obstruidos. ¿Por qué? Porque puede haber una neoplasia oculta y esa es la mejor forma de diagnosticar no solamente el tumor primario digestivo, sino también si hay invasión hepática, por ejemplo. Entonces, la tomografía sí nos resulta esencial en el esquema diagnóstico en un paciente anciano. Miren aquí, hay una estrechez, ¿no? Y el tratamiento, en el caso de las vías de adherencias,
Esto es nuevo, todavía no lo he publicado, pero por si acaso las adherencias se van a clasificar de diferente forma. Esos son los grados, grado y tipo, de acuerdo a ello, ¿no? Las más frecuentes obviamente son las enteroperitoneales, y de acuerdo a cómo nosotros podemos resolverlo, se han clasificado. El grado 1, ¿no? Son laxas, poco vascularizadas o no vascularizadas, y con la digitoclasia, es decir, con los dedos, y con una disección Roma pueden liberarse, ¿no? El riesgo de lesión intestinal es mínimo. El grado 2 ya están parcialmente vascularizados, hay que hacer una disección Roma con electrocoagulación a baja energía, tijera de Metzenbaum, el riesgo también continúa siendo bajo. El grado 3 ya son firmes, ¿no? Tanto enteroperitoneales como entéricas, y hay estricturas, generalmente por obstrucción o por enfermedades inflamatorias. La disección tiene que ser cortante, ¿no? Y el riesgo de lesión es alto. Y el grado 4 no puedes diferenciar si es enteroperitoneal o enteroentérica, ¿no? Porque está todo bloqueado. Eso es lo que se llama el abdomen congelado. Y la conducta debe ser expectante, cura húmeda y terapia de presión negativa. No debemos operar a estos pacientes. El gran problema es que cuando uno entra a operar y reoperar, a veces se encuentra este estado. Y en vez de hacer el manejo de abdomen abierto, ¿no? Lo que hacen es tratar de liberar y hacer ostomías o liberar las adherencias para que no esté obstruido, y finalmente pues se hace una lesión del intestino y terminamos con una fístula enteroatmosférica y una catástrofe abdominal, ¿no? Entonces la obstrucción intestinal completa, lo que hay que hacer, si es completa, hay que hacer todo lo que es la reposición, control de diuresis, las zonas que les decía, y finalmente no retrasar la cirugía, ¿no? Rápidamente llevarlos a la operación. Hay que valorar la viabilidad del segmento intestinal. Eso se hace de acuerdo a los exámenes previos, no preoperatorios, pero también a la inspección, ¿no? Y las mejores opciones, evidentemente, son la resección más anastomosis primaria, y las enterostomías, pues, no debieran hacerse, pero hay algunos casos en los cuales no tenemos de otra, ¿no? Tenemos que hacer la ostomía porque es muy arriesgado una anastomosis enteroentérica. El tratamiento quirúrgico, hay que limitar la sección de adherencias implicadas en el cuadro, es decir, no hay que tratar de liberar todo, ¿no? Hay que liberar las que nos pueden llevar al problema de la obstrucción para resolverla, y la cirugía laparoscópica disminuye el riesgo de la formación de adherencias. En el consenso de Boloña también indica en qué momento debemos usar la laparoscopía. El paciente ideal es aquel que tiene una incisión infraumbilical, generalmente operada de una patología ginecológica o de apendicitis, y está estable, no ha habido signos de alarma, y uno entra con la laparoscopía y ve pues la brida ahí colgando, ¿no?, del techo. Entonces hace la sección y se acabó, ¿no? Pero no todos los pacientes se presentan así. Muchas veces las adherencias pueden estar en varias partes del peritoneo, y no debemos llevar o arriesgar al paciente a lesiones intestinales. El peor escenario es entrar para una obstrucción intestinal, encontrar una serie de adherencias, y al momento de intentar liberarlas, ¿no? Está muy hostil. La hostilidad del abdomen se califica por el grado de adherencias que pueda tener. Está muy hostil, entonces uno intenta, ¿no?, para no perder pues el ánimo del cirujano. El cirujano se cree que todo puede resolverlo, y en eso intenta hacer la liberación de las adherencias y lesiona un intestino. Ese es el peor escenario. ¿Por qué? Porque si ha lesionado el intestino, lo primero que vamos a pensar es en repararlo, es decir, hacerle una sutura, ¿no? Pero el paciente está obstruido. No hemos logrado liberar todo el resto. ¿Qué va a pasar con esa sutura? El intestino va a seguir dilatándose, ¿no? Y finalmente va a fallar. Para evitar eso, lo que el cirujano hace instintivamente, ¿no?, porque ya cuando ese escenario se presenta, dice, bueno, hay que solucionarlo de alguna manera. ¿Qué creen que hace el cirujano? A ver.
Entra a tratar de liberar, no puede liberar, y en eso está libre, se lesiona un intestino. ¿Qué crees que va a hacer el cirujano? Que sabe que si le pone puntitos, otra vez va a filtrar. Ya corta los cabos, hace anastomosis. ¿Algo más hace? No. Pero la parte distal no has liberado. ¿Cómo vas a asegurar que haya tránsito? ¿Qué creen que hace el cirujano? Vuelve a abrir. Vuelve a abrir, así es. El cirujano lo que hace es intentar liberar. Y hay su huequito, ¿no es cierto? Bueno, pero este huequito se me va a abrir, así le haga puntitos o le haga resección, porque la presión intraluminal es la misma, ¿no? O está incrementada inclusive. Entonces hay que seguir liberando. ¿Qué creen que pasa cuando sigue liberando? Otro huequito y así, ¿no? Y así 2, 3, 4, 5 huequitos, después le ponen sus puntos, los cierran completamente y se van corriendo y se desaparecen, pues se van de viaje y ya, ¿no? Después a las 24, 48 horas, no, dale chance, seguramente pobrecito se va a desobstruir. ¿Se desobstruye? No. No, pues. Entra otro cirujano. ¿Qué creen que hace? Hace lo mismo. Por eso que yo tengo tantos pacientes en la unidad. Bueno, eso lo vamos a ver en el último capítulo, ¿ya? Esas son algunas normas, ¿no? Disculpen que las haya puesto en inglés, pero son las que nos van a indicar la cirugía urgente. Isquemia, como les decía, de masa intestinal, la presencia de estos factores de riesgo, ¿no? Líquido libre, edema mesentérico, historia de vómitos, ¿no? Frecuentes, y también una disminución pues, de las heces a nivel distal, ¿no? ¿Ya? Esta es la sociedad europea, ¿no? Que manifiesta lo siguiente, ¿no? ¿Cuándo hacer laparoscopía o hacer abierta? La cirugía laparoscópica dice segura y es una alternativa aceptable frente a la cirugía abierta, pero debe utilizarse en casos seleccionados de obstrucción del intestino delgado, ¿no? Entonces, no se olviden siempre, ¿no? Cuando el asa intestinal está muy dilatada o hay múltiples operaciones, pues no, hay que limitar el uso de la laparoscopía, ¿no? Si tiene múltiples operaciones, va a tener múltiples incisiones y adherencias también. Entonces, como les dije, lo ideal es una obstrucción infraumbilical, una sola cirugía, ¿no? Abierta probablemente, y nosotros entramos ya sobre seguro, ¿no? Aquí están algunas de las condiciones, ¿no? Las ventajas que da la laparoscopía. Todos los beneficios de la laparoscopía están en el tiempo de recuperación, básicamente, y con ello, pues, el uso de la vía oral prontamente, etcétera, etcétera. ¿Ya? El manejo no operatorio, y eso está en las guías de la cirugía mundial también se las voy a pasar, ¿ya? De cirugía de emergencia, Zacatena y Saverio, ¿no? Son muy antiguas, pero no han cambiado, ¿no? Que lo que debemos hacer siempre es poner un tubo, ¿no? Y hacer la descompresión, hacer los estudios con sustancia de contraste, ¿no? Administrar nuestras cantidades, ¿no? Y entre tanto, el paciente, muchas veces dice, bueno, ¿qué hacemos con el paciente? Está obstruido y se está pasando de una obstrucción subaguda crónica. La primera, de subaguda a crónica. La primera pregunta que tenemos que hacernos es si el asa intestinal está con sufrimiento o no. Si el asa intestinal no tiene sufrimiento vascular, es decir, no tiene signos de isquemia o de compromiso vascular, y el paciente se mantiene estable, entonces lo que hacemos es hidratarlo y ponerle una nutrición parenteral, si es el caso, y esperar, ¿no? Hasta que este periodo se resuelva. En la obstrucción posoperatoria hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque si es que los signos de obstrucción intestinal se dan a partir del quinto, sexto o séptimo día, puede estar condicionado por un absceso o por una filtración, si es que uno ha hecho una anastomosis. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado de hacer una reintervención, porque vamos a encontrar un abdomen hostil. Entonces, para que no les pase
el cuento que les acabo de decir, pues hay que evitar hacer las cirugías, ¿no? Prontamente, ¿no? El cirujano obviamente va a querer solucionarlo ¿con qué? Con radiología o con medicamentos, ¿cómo? Cortando, pues, o sea, el cirujano es como ustedes que juegan fulbito, ¿cómo van a ganar el partido? Jugando vóley, no van a querer jugar fulbito, y el cirujano es así, pero hay que tener la prudencia necesaria para evitar esas intervenciones. Cuando hay una obstrucción persistente, ¿no? Adherencias, puede regresar o una historia previa de cirugía colorectal y una incisión media. Entonces, también existe tratamiento no operatorio para las obstrucciones crónicas, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver ya en patología del intestino. La obstrucción postoperatoria, como les decía, hay que verlo con pinzas, ¿no? Hay que ver cuál sería la causa de esa obstrucción, desde el tipo de anastomosis, ¿no? Si es que ustedes han hecho una anastomosis muy estrecha, pues ahí tienen la causa, pero si la han hecho lateral, esa probablemente no es la causa. Entonces hay que pensar que puede ser una filtración intestinal, se ha bloqueado las asas, nos ayudamos con la tomografía para ver esto, y puede también tener un hilio persistente. Entonces las complicaciones pueden tener adherencias, hernias internas también, dehiscencias de la pared y abscesos intraabdominales, ¿no? Siempre estar atento de que pueden haber lesionado y hay una lesión inadvertida y finalmente ha filtrado y se ha apelotonado las asas ahí, ¿no? Reintervención, obstrucción completa, ¿no? Evidencia de sepsis y curso extremadamente prolongado del litio, ¿no? En esos casos sí hay que, aunque yo diría que esta indicación tiene que pasar primero por la nutrición parenteral total y la estabilización del paciente de manera crónica. Los objetivos del tratamiento quirúrgico es obstruirlo, ¿no? El tratamiento etiológico, si es que es un cáncer, por ejemplo, restaurar la continuidad del colon. Aquí, por ejemplo, esta es una colostomía de Hartmann, ¿no? Les menciono porque es cuando tenemos un tumor a nivel del recto sigmoides, ¿no? No es conveniente hacer una anastomosis primaria, porque son las que más se abren, ¿no? Las colocolónicas del colon izquierdo. Y lo que hay que hacer es una operación de Hartmann. La operación de Hartmann ha sido descrita justamente para este tipo de obstrucción oncológica. Bueno, es de colon ascendente y descendente. También se puede hacer cirugía paliativa, ¿no? Que lo que se hace es básicamente no se reseca el tumor, pero se hace una especie de bypass, ¿no? Se evita pues la zona de obstrucción. Y el vólvulo, ¿no? Que tienen básicamente tres cosas. Cuando tienen un vólvulo de sigmoides tienen que evaluar el estado del paciente, el estado del asa y la cavidad abdominal. Si el estado del paciente, luego de la hidratación, los antibióticos, es bueno, el asa intestinal no tiene signos de isquemia y la cavidad abdominal no tiene una peritonitis, entonces hagan una resección más anastomosis primaria. ¿Está bien? Si el estado del paciente es malo, pero las otras dos condiciones son buenas, lo que podemos hacer es una desvolvulación, ¿no? Esperar que el paciente se compense y podemos ir a una resección y anastomosis primaria. Pero si el estado del paciente es malo, ¿no? El asa intestinal tiene signos de sufrimiento o finalmente se ha perforado y ha causado una peritonitis fecal, el tratamiento quirúrgico es colostomía. ¿Está bien? Entonces, eso está sencillo, ¿no? Ya, si es que ustedes tienen el asa comprometida en un paciente en muy mal estado, entonces no se pongan pues, a hacer experimentos de que mejor le saco aquí, no, vamos a esperar un poquito, resecarle, hacerle la anastomosis, porque también hay anastomosis primaria retardada, eso lo vamos a ver en el último capítulo, pero no cumple para el tratamiento de vólvulo, ¿ya?
El vólvulo que más se produce es el vólvulo de sigmoides, pero también puede ser del transverso y del ciego, ¿no? Esto de la mesosigmoidoplastía, que era una técnica en la cual lo que hacían es, para que no esté rotando el intestino, le hacían como unas cuerdas, ¿no? Para las cortinas, ¿no? Y hacían que se fije a través del mesocolo el colon y no rote. La verdad que no sirve. La otra que hacen la apexia, que es el intestino, para evitar que se volvule, le ponen un punto al peritoneo y un punto a la pared del colon, ¿no? De esa manera, pretendiendo que el intestino no va a girar. Tampoco sirve. La desvolvulación endoscópica sí es una muy buena opción, pero el paciente tiene que estar en muy buen estado. El grado de volvulación no tiene que ser tan severo como más de 360 grados y tiene que tener pues un endoscopista que tenga la precaución y el entrenamiento y habilidad como para poder, a través de la colonoscopía o la proctoscopía, desvolvular el asa, ¿no? Entonces se puede hacer eso. La sonda rectal alta, que es una forma de desvolvular, generalmente se hace en pacientes muy descompensados, pero que no tienen signos de compromiso vascular del asa. ¿Por qué? Porque si ustedes meten una sonda rectal y la pared está con sufrimiento vascular, la van a perforar, ¿no es cierto? Entonces no es conveniente. Si van a hacer alguna intervención de este tipo, es preferible que sea endoscópica, guiada por el endoscopio, no a ciegas. Divertículos, vólvulo, intususcepción, causas pues mucho menos frecuentes de obstrucción del intestino delgado. Esa es la obstrucción mecánica. En frecuencia derecho y transverso siempre se hace resección y anastomosis. En el sigmoides sí, generalmente la operación de Harman, como les decía, ¿no? El intestino delgado, cuando es quirúrgico y cuando es no operatorio, ya saben ustedes que dentro de lo quirúrgico la laparoscopía les puede ofrecer ventajas en el tratamiento, ¿no? Y la tomografía es la piedra angular del diagnóstico, sobre todo en pacientes ancianos, y les puede dar pues no solamente las dimensiones, ¿no?, de la obstrucción y de acuerdo a eso tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo aquí, si hay una dilatación del colon menor de 10 centímetros, puede ser tratamiento endoscópico. Si es una dilatación mayor de 10 centímetros, quirúrgico de emergencia, y es de menos de 10 centímetros, pasa a observación, ¿no?, dependiendo si le ponen enema o endoscopía. ¿Alguna pregunta de la parte de obstrucción? ¿No? Ya no. Voy a bajar aquí. Ya, ahora. No sé si es el cable o qué, pero lo que ven ahí no es lo que está aquí. Ahí está. Bien, vamos a hablar sobre la isquemia intestinal. La isquemia intestinal se define como la interrupción súbita de la circulación, sea arterial o venosa, a nivel del intestino. Una disminución de flujo que finalmente no llega a cubrir la demanda de oxígeno. En algunos casos esta isquemia puede ser oclusiva y en otros puede ser no oclusiva.
Por eso es que es no cubrir la demanda de oxígeno en los intestinos. De repente el flujo es suficiente, pero no lleva la cantidad de oxígeno necesaria. Por lo tanto, igualmente hay isquemia. La etiología, el 35% se debe, pues, la circulación del intestino es 35% del gasto cardíaco. Por eso que ustedes, después de alimentarse, ¿no?, se redistribuye la circulación hacia los intestinos y por eso que ustedes tienen un poco de sueño, cansancio, letargo, ¿no? Solamente debe ser después de comer, ¿ya? Cuando se presentan estados de deficiencia circulatoria por oclusión parcial o completa, se produce una lesión de la mucosa. Siempre la isquemia empieza de la mucosa hacia transmural hasta la serosa. La serosa ya es visible, la isquemia. Los intestinos pueden tolerar una disminución hasta el 75% de la circulación durante 12 horas. Es el órgano que tolera mayor tiempo de isquemia. Sin embargo, cuando claudica, es decir, cuando ya el paciente manifiesta signos de isquemia intestinal, quiere decir pues, que hay un largo recorrido de deficiencia sanguínea. No es como la isquemia cardíaca, ¿no?, que hay poca deficiencia y te da manifestaciones inmediatas. Aquí te dan manifestaciones tardías, pero generalmente son ominosas, son muy difíciles de resolver. Luego de eso se presenta la necrosis y la oclusión es total. La necrosis se va a dar a las 6 horas y es irreversible. Ese es el gran problema que tenemos en países no solamente de Perú, sino latinoamericanos, que el diagnóstico de estas enfermedades casi en el 100% de los casos se hace de manera tardía. ¿Por qué? Porque no tenemos un programa de seguimiento en pacientes que tengan riesgo de isquemia. Es decir, ese paciente que tiene riesgo de isquemia, que es cardiópata, que tiene diabetes, que ha tenido enfermedad vascular, ¿no?, periférica, debe no solamente tener anticoagulación, en algunos de los casos profiláctica, sino también debe tener seguimiento médico cercano. Eso no sucede en nuestro país y probablemente el paciente hace su evento isquémico y de ahí hasta que le lleguemos al diagnóstico, no solamente porque es difícil el diagnóstico, sino porque no tenemos todos los elementos, ¿no?, sino que llega tardíamente, entonces el paciente muy probablemente no podemos recuperarlo. ¿Cuáles son las causas de la isquemia oclusiva? No se olviden que esta es la oclusiva. Embolismo arterial, 50%, trombosis arterial, 25% y trombosis venosa de 5 a 15%. Esto viene en el examen. La isquemia intestinal no oclusiva, ¿no?, puede representar hasta 20% de los casos. ¿En qué paciente se da la isquemia no oclusiva? En el paciente séptico, en el paciente en shock de cualquiera de las causas, ¿no?, en un paciente donde el grado, o cardiópata, donde el grado de disfunción de la bomba cardíaca y la disfunción sistémica lleva pues a un compromiso general. Aquí están las etiologías, ¿no? La isquemia intestinal, ¿qué manifestaciones clínicas tenemos? Y ahí viene el gran problema. ¿Por qué? Porque las manifestaciones clínicas que da del abdomen son muy pobres. Sin embargo, da un compromiso sistémico temprano. El dolor abdominal es intenso, de inicio súbito, difuso, con gran compromiso del estado general. Es como un infarto cardíaco, pero esta vez a los intestinos, ¿no? El paciente puede tener náuseas, vómitos y diarreas. Y en las diarreas, cuando se tornan sanguinolentas, ya estamos en una fase terminal de desfacelación de la mucosa y sangrado a ese nivel. Distensión abdominal, fiebre y shock. Shock muy temprano. Esa es una característica de la isquemia. Aquí tenemos cada una de las etiologías, ¿no? Embolismo arterial, trombosis arterial, no oclusiva y trombosis venosa, la frecuencia en la que se presentan, los factores de riesgo, miren que no son los mismos en el caso del embolismo arterial frente a no oclusiva. Generalmente la no oclusiva siempre está determinado por una disminución del gasto cardíaco de falla de bomba. La forma de presentación también es
Generalmente todos vienen con una catástrofe abdominal, es decir, muy aguda la presentación, severa, y tratamiento también es distinto. En embolismo arterial, la embolectomía. En la no oclusiva, pues el tratamiento sistémico, ¿no? Para tratar de revertir lo que llevó a esa isquemia generalizada y con ella la isquemia intestinal también. Entonces, no se olviden, en la clínica un dolor desproporcionado en relación a hallazgos clínicos en exploración primaria. ¿Qué quiere decir? Que no encontramos un abdomen sumamente distendido, no encontramos un abdomen peritoneal, incluso lo podemos encontrar blando, depresible, sí ausencia de ruidos giroaéreos, pero la clínica abdominal es muy pobre. Sin embargo, el paciente está muy comprometido. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una paciente, no, hace 2 semanas ya que viene, una paciente anciana, 91 años, que no tiene antecedentes quirúrgicos, no se ha operado de nada, pero mencionan que tenía enfermedad vascular periférica, sin tratamiento, ¿no? Diabética. Y la paciente viene con hiperglicemia de 350, el lactato en 6 y los bastones en 32%. Pero la paciente estaba en su silla de ruedas, ¿no? Se movilizaba. Al momento del examen encontramos el abdomen blando, depresible, un poco doloroso, ¿no? En los flancos sobre todo, y no teníamos más. Se le pone la sonda nasogástrica, pues una secreción acuosa, gástrica, sin mayor cuadro de obstrucción, y le tomamos los exámenes. En los exámenes encontramos 3 cosas: hiperamilasemia, hemoconcentración, ¿no? Dice, no, está deshidratada, tenía 46% de hematocrito, y encontramos una acidosis metabólica persistente, pH en 7.1 y el lactato en 6. Entonces, esos son signos de una isquemia intestinal masiva en una paciente de 91 años con 2 comorbilidades, una de ellas descompensada. ¿Qué hacer? Le hacen la tomografía y no sale nada, prácticamente normal. ¿Qué decisión toman? Conservador. Cortar. Como cirujano es cortar. ¿Cómo? Se podría entrar, pero es anciano, ¿no? Sí, 91 años. Es un caso real, por si acaso. No, va a estar operado. Aumentaría una morbilidad. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de tener un diagnóstico y evitar, pues, que la paciente entremos en un encarneciamiento terapéutico? Porque hacerle una incisión, encontramos el intestino, resecamos y entra, pues, en un ciclo, pues, de la pobre paciente nunca más sale del cuadro, ¿no? ¿Qué haríamos? Conservador. Cirugía. ¿Qué cirugía? Laparoscópica, sí. ¿Está hipotensa? Yo les dije que no estaba hipotensa. Hicimos una laparoscopía, ya les paso el video a la delegada, todas las asas negras, ¿no? Pusimos un trocar más para poder movilizar y ver la extensión. Estaba desde el ángulo de trace hasta el colon derecho. Y lo que hicimos es sacar el laparoscopio, cerrar y listo, ¿no? Ya no podemos hacer más cirugía, ¿no? La cirugía tiene sus límites y hay que reconocerlo y hay que saber en qué momento poner el freno, ¿ya? Entonces, cuando tenemos oclusión masiva en pacientes que tienen más de 2 comorbilidades en un índice de Charson y que tienen signos de isquemia intestinal, se hace laparoscopía o si no, no se hace más nada. Lo único que había en la tomografía era un poquito de líquido libre en cavidad a nivel hepático, pero no teníamos imagen de perforación ni nada de eso, ¿ya? Miren cómo progresa, ¿no? 4 horas, diagnóstico rutinario más o menos 2 horas, ¿no? Es el intervalo de dolor en 6 horas y el paciente entra en 12 horas en un shock séptico severo con translocación bacteriana y peritonitis, ¿no? Una peritonitis que en este caso se le llama terciaria. La peritonitis primaria es la que uno
la obtiene pacientes que tienen, por ejemplo, algún signo de inmunosupresión, ¿no? O pacientes que tienen enfermedad renal. Entonces tienen una peritonitis primaria, que quiere decir que son gérmenes, ¿no? Como el Escherichia coli y otros gérmenes que finalmente se instalan en el peritoneo por vía sistémica. Esa es la primaria. La secundaria es cuando hay una solución de continuidad, una perforación microscópica o macroscópica del intestino. ¿Listo? Y la terciaria es cuando la peritonitis, los gérmenes salen del intestino. Hay sobrecrecimiento bacteriano, invaden la mucosa y hacen una infección sistémica. ¿Ya? Peritonitis terciaria. Es diferente que la peritonitis secundaria, la secundaria persistente, ¿no? Usted tiene una secundaria y una perforación, han hecho el control de foco, el lavado, pero no ha sido suficiente y persiste con la peritonitis. Generalmente se debe a otro tipo de gérmenes y esa se llama peritonitis persistente. ¿Ya? Eso también viene en el examen. Entonces, ese dolor desproporcionado, etcétera, etcétera. Hallazgos tomográficos. Igualmente, la tomografía aquí nos es de mucho valor diagnóstico, pero lamentablemente no nos va a dar un diagnóstico precoz. Lo primero que vamos a encontrar es engrosamiento de la pared intestinal, atenuación de la zona del meso, el halo o signo de Diana, ¿no? Que se da en el intestino, neumatosis intestinal y la presencia de émbolos mesentéricos ya es un signo ominoso, pues, de un paciente muy comprometido. Neumatosis intestinal y indica, pues, un infarto transmural, ¿no? En la tomografía dinámica con alta sensibilidad para el diagnóstico, y esos son los signos, ¿no? El signo de Diana o de que se da concéntricamente, miren cómo se pone grueso totalmente la pared, ¿no? Con un patrón solamente de captación de contraste, o también un patrón gris que le llaman, ¿no? Que hay una pérdida de la continuidad, y esta de aquí que es el patrón aéreo o la neumatosis. Generalmente el aire en una tomografía que se toma de cúbito va a estar en la parte superior del intestino, pero no en la parte inferior. Ustedes ven que ese aire ha infiltrado toda la pared del intestino. ¿Eso por qué? Porque los gérmenes aquí son productores de gas, anaerobios. Por eso es que causan, pues, ya una isquemia a este nivel que lleva a necrosis y finalmente esa asa ya está perdida, ¿no? Bien, existen marcadores biológicos, sí, hipernatremia, el AGT, ¿no? Y la proteína ligadora, pero lo que nosotros nos guía muchísimo son dos cosas, básicamente: la acidosis metabólica y el incremento del lactato. El lactato, ustedes saben que es un producto que se da cuando hay una hipoperfusión tisular. La hipoperfusión tisular llega a ser tan severa que se desvía del piruvato hacia el lactato. Y si el lactato se va incrementando, hay una correlación significativa con sufrimiento vascular o de la microcirculación del intestino. ¿Ya? Por eso es que la isquemia se puede monitorizar con los niveles de lactato. Aquí están, ¿no? 2.7, que es un punto de corte, pero le da alta sensibilidad y especificidad específicamente en estos casos. ¿Ah? Hallazgos tomográficos vienen de isquemia intestinal, engrosamiento de pared y los signos de neumatosis. Como les decía, esta asa tiene aire en la parte superior con nivel hidroaéreo, eso es normal. Pero la presencia de infiltración de burbujas de aire en la pared ya es un signo de neumatosis intestinal. Otros hallazgos tomográficos, por ejemplo, aquí la trombosis, pues, de la arteria mesentérica en la circulación, o neumatosis portal. La neumatosis portal no es patognomónico de la isquemia intestinal. Pueden haber otro tipo de infecciones que también dan neumatosis portal, pero también es un signo ya tardío de este diagnóstico. Aquí tenemos una angiotomografía donde se demuestra, pues, que hay interrupción de la circulación de la arteria mesentérica superior, que es rama directa de la aorta, ¿no? Ven que aquí está interrumpido. O en esta imagen también.
el contraste y ya no pasa, ¿no? Eso quiere decir que ha habido una interrupción de todo lo que es la circulación de la arteria mesentérica. La arteria mesentérica, de acuerdo al nivel de obstrucción, les va a dar si es una obstrucción masiva en la salida, en el ostium, ¿no? En el origen de la arteria mesentérica, va a comprometer todo esto. Todo el intestino delgado, el colon derecho y parte del transverso. Si es que está más abajo, probablemente sí va a comprometer ya parte del intestino delgado, ¿no? En la parte de yeyuno distal, todo el ilio y el colon, el ciego y el colon ascendente. Cuando está más abajo el trombo y está cogiendo solamente la rama iliocólica, va a tener pues el ilio distal, el ciego y el ascendente. Y cuando son múltiples ya distales en las ramitas, ¿no? De la mesentérica, pues va a dar una obstrucción parcelar. Esta es una isquemia segmentaria, más o menos como esta, ¿no? Isquemia segmentaria bien delimitada, ya saben, esto es intestino sano, pero esto está totalmente isquémico, ¿no? Entonces el trombo probablemente, como la embolia, ha sido en la rama mesentérica de esta zona regional. Esta es una isquemia no oclusiva. Todo. A esta también se le llama isquemia pálida. ¿Por qué? Porque no es como aquí, ¿no? No está negro, está grisáceo y pálido, blanco, ¿no? Entonces, estas son las peores, porque miren que no hay motilidad ni nada y no hay intestino sano. Ustedes ven algo rosadito por aquí, casi todo es violáceo, ¿no? Entonces, esta es una paciente que operamos, hicimos resección, finalmente era un problema de insuficiencia cardíaca y la perdimos, ¿no? Entonces, yo les mencioné las conductas paliativas, ¿no es cierto? Antes hacíamos muchas conductas paliativas. Decíamos, esta paciente tiene su isquemia, tiene tal edad, no, mejor ya no. Y pasamos pues de lo que se llama el open and close, o sea, el abrir, ¿no? Abrir, mirar y cerrar, ¿no? Abrir y cerrar el abdomen a lo que se llama la resección segmentaria y relaparotomía planeada con el seco group. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacemos ahora? Tenemos un segmento intestinal que está necrosado. La paciente no tiene los factores de riesgo que les he mencionado, es decir, tendrá de repente una descompensada, menos de 65 años, y de hecho las isquemias, ¿no? Son igual de frecuentes como las cardíacas. Lo que pasa es que no las diagnosticamos a tiempo. Por lo tanto, se puede presentar en 42 años, 50 años, 60 años, y no tienen tanta edad y no son tantas comorbilidades. Muy bien, entramos y encontramos un intestino isquémico. La causa más frecuente es embolia arterial. Lo que hacemos es hacer la resección. Pero, ¿qué nos garantiza que el resto del intestino también tenga una isquemia? Porque es la mucosa la que se compromete. De repente está en etapas previas a que se isquemicen más longitud de ese segmento intestinal. Entonces lo que hacemos es resecar lo que está comprometido, cerrar los cabos y dejarlos para una segunda mirada. En 72 horas entramos y vemos cómo están los cabos. Si los cabos están en buen estado, se hace una anastomosis primaria retardada. Hay que considerar lo siguiente. Según la causa de la isquemia, esto se puede hacer solamente cuando hay isquemia segmentaria en un paciente que no tiene muchas comorbilidades, que es joven y que tú puedes revertir el cuadro de descompensación. No le vas a hacer una anastomosis primaria retardada cuando tiene factores no modificables. Por ejemplo, cardiópata, diabético, 78 años, y encuentras una isquemia. ¿Qué vas a hacer? Resecas y ostomía. ¿Por qué? Porque en 72 horas no vas a compensar el cuadro. Esa cirugía de la denominada control de daños no traumático se hace básicamente en pacientes que tienen las condiciones de hacer una anastomosis, pero no en ese momento, sino después de 72 horas. En 72 horas, ¿qué hacemos? No nos quedamos viendo al paciente.
Le hacemos una angioten, una tomografía para ver cómo está el mapeo vascular. Le hacemos unas pruebas de gasto cardíaco, ¿no? Ecografía mínimo, idealmente una ecografía cardíaca que nos demuestre cómo está el gasto cardíaco. Y hacemos un perfil trombótico. De esa manera descartamos causas, ¿no?, de trombosis o de embolia que puedan ser no diagnosticadas. Si estas tres están normales, entonces sí, sobre seguro hacemos una anastomosis. ¿Ya? Esto ya está reportado y se puede hacer, cuando van a hacer ustedes una resección o una ostomía, siempre no se olviden enterectomía con preservación del mesenterio, porque ya les expliqué que el mesenterio es un nuevo órgano que nos ayuda muchísimo en el proceso de rehabilitación intestinal. Entonces, resumiendo, tenemos una isquemia aguda, ver si es arterial o venosa, ver si es oclusiva o no oclusiva. Si es que es arterial y es oclusiva, entonces probablemente sí podemos hacer una laparotomía. En algunos casos, en muy pocos casos, hacer una revascularización endovascular. Y finalmente, en la laparotomía, pues sacar el trombo o hacer la resección intestinal, ¿no? Siempre resecar el intestino no viable. Si uno tiene dudas y no tienes verde de indocianina para marcar la circulación esplácnica, entonces debemos hacer una cirugía de control de daños no traumático, es decir, resecar y dejar los cabos cerrados y evaluarlo en 48 a 72 horas. Si están viables, se hace anastomosis. Si no están viables, se ha extendido más la isquemia, entonces se hace ostomía de frente. ¿Ya? El resultado final va a depender pues del intestino que va quedando, si es intestino corto o no. Y ese es el cambio que hemos hecho, del open and close hacia el damage control, ¿no? Antes todos los casos era abrir y cerrar isquemia masiva, no había más, pero ahora tenemos unidades de falla intestinal que pueden soportar a un paciente con un intestino tan corto como de 40 centímetros y mantenerlo, sostenerlo y llevarlo a una cirugía de reconstrucción y finalmente sale de todos los problemas, ¿no? Eso antes no teníamos. Por eso que ahora podemos utilizar la conducta del control de daños. Puntos críticos en el manejo. Si hay peritonitis, el manejo siempre por vía laparotomía. No hay que hacer laparoscopía ni nada de eso, ¿no? Laparotomía. Y el objetivo pues, quirúrgico es restablecer la circulación mesentérica, resecar lo no viable, ¿no?, y preservar lo más que se pueda los intestinos, sobre todo la válvula ileocecal, que nos va a ser muy útil en todo el proceso de rehabilitación. Así podemos tener, ¿no?, la isquemia, ¿no?, que es una isquemia extensa, y lo que hacemos es cerrar los cabos y ponerles una bolsa de Bogotá o un sistema de presión negativa y después de eso reintervenir, ¿no? Finalmente, pues la laparoscopía, ya saben que puede ser básicamente para un cuidado paliativo, como el que hicimos en la señora que les comenté, o para poder hacer también una segunda mirada y hacer una cirugía que después se haga cirugía abierta. ¿Ya? En la parte endovascular no les voy a explicar tanto porque la verdad es que no se hace prácticamente, es más teórico que otra cosa. Los pacientes siempre llegan tarde con nosotros, pero en algunos casos sí se puede dar el tratamiento y quitar pues, los trombos o los émbolos a ese nivel y poder restablecer la circulación. Cuando ustedes hacen este retiro de trombos, utilizan papaverina para poder dilatar cuando se ha dado una especie de angina intestinal o una angina de Prince Metal, ¿no?, que es muy similar a la etiopatología. Ustedes deben, en ese caso, estar advertidos de que la recirculación, ¿no?, sobre todo la venosa y arterial, puede llevar a translocación bacteriana. O sea, todo el tiempo que el intestino estaba isquemizado, se ha llenado de gérmenes. Entonces, si ustedes restablecen esta circulación, puede hacer que estos gérmenes invadan el torrente sanguíneo y causen un shock
y finalmente el paciente fallezca, ¿no? En la guardia pasada ha pasado un paciente que le estaban haciendo un cateterismo, ¿no? Una señora, no tenía más de 80 tantos años, ¿no? Le hace un cateterismo y hace una lesión vascular, ¿de acuerdo? Le hacen la reparación vascular, pero le ha demorado 5 horas. Y después de la reparación vascular, al día siguiente nos llaman a la UCI coronaria y la paciente estaba muy mal, el lactato estaba elevadísimo y todo. Y estaba con bolsa de Bogotá y estaba con una secreción media sanguinolenta. Se retira la bolsa de Bogotá, se entra y se encuentra una isquemia masiva. Solamente le quedaban 25 centímetros. ¿Qué es lo que ha sucedido? Probablemente un trombo, ¿no? Como estaba isquemizado toda esa zona, ha viajado y se ha localizado ahí, ¿no? Entonces, además de la isquemia de reperfusión. Entonces, también hay que tener mucho cuidado cuando ustedes hacen procedimientos de endovasculares, ¿no? Entonces, aquí están los cuadros de cómo se van diagnosticando, la intervención del cirujano general y finalmente la intervención del cirujano vascular, ¿no? La verdad que los hospitales que tenemos, por más grandes que sean, siempre tienen el vascular de guardia, ¿no? Y algunos no tienen incluso vascular, entonces no hay mucho que hacer a ese nivel. Más o menos este es el manejo, ¿no? Generalmente se debe hacer la tomografía, que es el periodo de 7 horas a 3 horas en que podemos reintervenir. La revascularización, miren, no es un porcentaje significativo y la mortalidad no varía mucho, ¿no? En cuanto a los 30 días, ¿no? Respecto a la inicial. Listo, muchachos. Entonces, a ver. Ya, ¿hacemos hemorragia o lo dejamos para la siguiente? ¿Tiene clase? ¿De qué? ¿De qué? Ética. ¿A qué hora es su clase? A las 7. Ah, entonces van a estudiar, ¿qué? Van a comer. Bueno, eso es rapidísimo, ¿eh? 10 minutos, ¿está bien? Sí, dime. ¿Alguien me iba a preguntar? Una pregunta. Si la principal causa de la isquemia intestinal es un trombo, ¿los fármacos trombolíticos no tendrían ninguna utilidad? No, porque ya se ha instalado la obstrucción. Entonces, la principal causa no es el trombo, es el émbolo arterial, 50% de los casos. La trombosis generalmente se da por una enfermedad sistémica. El paciente que tiene, por ejemplo, tengo un paciente de 38 años que tenía valvulopatía aórtica y mitral y hace un émbolo arterial, ¿no es cierto? Y hace una isquemia masiva. Entonces él queda con 40 centímetros y después lo unimos a colon, porque eso es lo único que tenía, ¿no? Eso es lo más frecuente, es un paciente joven. Pero, ¿en quién pensamos en trombosis? En un paciente anciano que tiene enfermedad vascular periférica, que es diabético, paciente que tiene cardiopatía, ¿no? Y que tiene trastornos de coagulación, es nefrópata o tiene cirrosis. Entonces es un paciente muy comprometido. Por eso las trombosis venosas generalmente son las que tienen peor pronóstico, porque te dan una obstrucción masiva y en un terreno pues con muchas comorbilidades, ¿no? El paciente ideal, si se puede decir ideal, que podemos rescatar es un paciente joven que hace un embolismo arterial vascular y de un segmento más o menos no tan extenso, ¿no? Entonces en ese sí hay que hacerle todo lo necesario. Bueno, rapidito, hemorragia gastrointestinal. La ventaja que tenemos de la hemorragia gastrointestinal es que nosotros ya no operamos a los pacientes. Son muy raros los casos que se operan, ¿no? Y ahí vamos a ver cuáles son. Las manifestaciones de hemorragia digestiva, eso lo han visto en gastroenterología, ¿no? Ya saben ustedes, hematemesis, melena, hematoquesia, y etcétera, etcétera, ¿no?
La frecuencia, miren, es alta, ¿no? La mortalidad cada vez va disminuyendo, 0.6% en menores de 60 años. ¿Y cómo evaluamos al paciente? El paciente va a tener, pues, vamos a ver si la hemorragia es aguda o crónica. En la crónica no tenemos nada que hacer. En la aguda solamente si tiene complicaciones. Estos son los signos que vamos a evaluar, ¿no? Sobre todo nos interesa la presión arterial y la frecuencia cardíaca para ver si el paciente está yendo a una descompensación hemodinámica. Una de las razones que nos justifica hacer una cirugía, ¿ya? Solamente por eso. La hemorragia pues, se diagnostica con interrogatorio, esto ya lo han visto, ¿no? La causa más frecuente, ya saben ustedes que es la enfermedad ulceropéptica, después le sigue lo que son los aires, el alcohol y el patrón diagnóstico y de tratamiento de la hemorragia digestiva alta o baja es la endoscopía. O sea, ustedes no pueden tratar una hemorragia digestiva si es que no tienen endoscopio. Tampoco van a poder diagnosticarlo. El diagnóstico por sonda nasogástrica para ver si es alta o baja, poniendo la sonda, los lavados con agua helada, todo eso ya no sirven para nada. ¿De acuerdo? No sé si les han enseñado eso, pero eso no tiene ninguna utilidad. Aquí lo único que tiene utilidad son los fármacos inhibidores de bomba de protones, ¿no? Y el tratamiento endoscópico. Muy bien, si tenemos una hemorragia digestiva y el paciente esté estable, bueno, ya no lo vemos nosotros, ¿no? Si es que está con hipovolemia, pues endoscopía. Si se resuelve vía endoscópica, perfecto. Tampoco nos pasan la voz a nosotros. No hay que pasar la voz al cirujano para que lo conozca, no, señores. No. Eso es manejo endoscópico. Si hay nuevo sangrado, no nos llama. Nueva endoscopía, igual lo sigue manejando el gastroenterólogo. Si es que todo esto falla, hemorragia persistente, angiografía y no resulta, entonces recién intervenimos nosotros. ¿De acuerdo? Ver y diferenciar si es alta o baja, ya les dije que pueden serlo con una sonda nasogástrica y con la evolución. La hemorragia gastrointestinal de la parte alta es un trastorno que está originado desde el ángulo de 3 para arriba. Eso yo lo sabía, ¿no? La causa más frecuente aquí, que puede ser quirúrgica y que no debiera, ¿no? Porque la mortalidad es altísima. Si ustedes operan unas varices sangrantes, probablemente el paciente se les va a morir, ¿no? Porque no van a tener mucho que hacer. Hay técnicas, la de Siyura, la técnica de grapado, que ninguna de ellas tiene buen resultado. Así que si tienen su paciente que tiene varices esofágicas por hipertensión portal, está en un Child B, C y ha sangrado y ha cumplido los criterios de hemorragia masiva, entonces tú estás entrando básicamente con ya la batalla perdida, ¿ya? Estas son las causas de hemorragia gastrointestinal, las más frecuentes, como ustedes ya saben, la úlcera péptica, y cada vez es menos frecuente porque tiene tratamiento. Tratamiento para el Helicobacter, que es una de las principales causas en Latinoamérica, y el tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Así que muy raramente tenemos estos casos. Desgarro de Mallory-Weiss, neoplasias, ectasias vasculares, fístula aortointestinal, hematobilia y erosiones de la forma. Medidas iniciales, el tratamiento del shock hemorrágico. Exactamente las mismas medidas, ¿no? Vía endovenosa, hidratación, transfusión sanguínea si lo requiere, ¿no? Cuando el hematocrito es menor de 20, hemoglobina menor de 7.5. Y si tiene algunos signos pues, de descompensación severa. La evaluación siempre endoscópica, diagnóstica y terapéutica. Si ustedes tienen una hemorragia digestiva diagnosticada y no le han hecho endoscopía, no nos llamen a los cirujanos, no nos llamen porque no es lo correcto. No, ¿sabes qué? No, lo que hacen los endoscopistas, y eso pasa en los hospitales, y el hospital donde trabajo no es la excepción, dicen, hay que hacer la endoscopía. Tienen, tanto el Revaliati como el Almenara, unidad de hemorragia digestiva, ¿de acuerdo? Tienen gastroenterólogo de guardia, tienen endoscopio frontal y lateral, listo. Entonces tienes el paciente que está con hemorragia digestiva, le haces la interconsulta,
mira, ¿sabes qué? Yo le voy a hacer doctor, está sangrando. Le voy a hacer la endoscopía cuando tenga la hemoglobina más de 10, que esté hemodinámicamente estable, ¿no? Y ya no me sirve, pues si está con hemoglobina más de 10 y hemodinámicamente estable, ya no lo llamo ni siquiera a él, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es esperar nada más. La endoscopía de emergencia tiene que hacerse en las condiciones más precoces para poder rescatar al paciente. Si ustedes quieren que el sangrado pues se evite y hacer algún procedimiento endoscópico que puedes tener pipeta caliente, algo en plasma, hemoclips, todas las baterías, adrenalina, ¿no? Con la inyección, etcétera, etcétera. Si ustedes pretenden que esto lo vamos a hacer cuando esté estable, ya no nos es útil, ¿no? Y cuando lo estabilizamos, entre comillas, ¿no? Nosotros no, generalmente el de medicina interna o el intensivista, ya está estable. ¿Sabe qué? Entonces saque su cita en 3 días con el residente para que le hagan su endoscopía programada. ¿No? Sí, eso pasa. Entonces, por eso es que ustedes, si alguno de ustedes es cirujano, tiene que pararse ahí y ponerse fuerte cuando le digan, ¿sabe qué? No le va a hacer endoscopía. Si no le haces endoscopía, pues yo lo voy a operar y te voy a llamar para que le hagas la endoscopía intraoperatoria, ¿no? Y a veces ha pasado eso, ¿no? Que lo hemos programado, lo hemos llevado a sala, lo hemos llamado al endoscopista y le hace la endoscopía ahí. Y generalmente lo resuelven. Y ya no tenemos que hacer nosotros más cirugías, porque en estas épocas uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. No hay que, porque llegó a mi terreno, no voy a operar. No, tenemos que hacer lo mejor para el paciente. No podemos nosotros especular o hacer las terapias imprudentes, ¿no? El síndrome es la frecuencia de esofagitis, síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? Estas son algunas imágenes. Algunos factores de predisposición, ya saben, el Helicobacter pylori. La mitad de ustedes tiene Helicobacter pylori, así que deben ser tratamiento. Ya saben cuál es el tratamiento también. Solamente nosotros vamos a operar cuando el paciente tenga, pues, ¿cuál? Un 1A, ¿no? O 1B. Pero ese diagnóstico, esta clasificación de Forest es un diagnóstico endoscópico, ¿no es cierto? Entonces, si tienes 1A, pues lo que tienes que hacer es tu hemoclip, si lo estás viendo en chorro, ¿no es cierto? Si de repente tienes 1B, le pones tu inyección con adrenalina. En realidad no tendrían por qué llamarnos, ¿no es cierto? Cuando les fracasa esto, o simplemente quieren entrar y están el estómago lleno de coágulos y no lo pueden manejar, cuando tú ves la palidez no en el paciente, sino en el endoscopista, ahí sí tienes que actuar. ¿Por qué? Porque realmente ha fracasado en su procedimiento, ¿no es cierto? Pues ya está con su descarga adrenérgica, entonces dice, bueno, hay que ayudarle a este pobre, ¿no? Porque si no, se nos va a morir el paciente. Ha hecho todos los esfuerzos, pero no hay que hacer pues que está elegantemente en su cama y por teléfono dicen, no, endoscopía no le voy a hacer. Y me ha pasado, no le voy a hacer endoscopía. Y que el paciente tiene que sangrar, pero toda la sangre del hospital para que intervengan. Tratamiento endoscópico, láser, electropoulación, inyección con epinefrina, alcohol absoluto, tienen muchas opciones, ¿no? Felizmente los endoscopistas ahora, sobre todo los jóvenes, son de mucha intervención. En Chile el cirujano hace la endoscopía, por eso que ahí ya nos evitamos líos, ¿no? Porque ya no les hemos quitado, solamente se dedican a la parte clínica, ¿no? Bueno, causas, hipertensión portal, como ya les decía, las varices esofágicas y muy difícil el tratamiento ahí, ¿no? Hemorragia digestiva baja, también la colonoscopía es mandatoria. Sobre todo, ¿por qué? Porque tú no sabes de dónde está sangrando. En el estómago, a veces puedes entrar más o menos a ciegas, haces la gastrotomía, abres el estómago y te vas a la zona prepilórica, porque ahí deben estar las úlceras. Si no las encuentras ahí, abres un poquito más y te vas a la zona del duodeno, no más. Primera, segunda porción. Entonces tienes un espacio muy reducido para poder tener la exploración del mismo. Cuando es hemorragia digestiva baja y sangra el colon, no se sabe de dónde es. O de repente sangra el intestino, no se sabe de dónde es. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entras y
no sabes de dónde, que abres el intestino delgado, abres el intestino grueso, ¿no? O sea, esa angustia no la tenemos por qué pasar, ¿no? Que la pase el endoscopista, nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir a sacar el órgano o controlar el sangrado ya tipificado. Ellos han entrado, le han hecho biopsia, han medido más o menos cómo, le ponen tinta china, entonces tú entras y ya, listo, aquí es, ¿no? Lo sacaste, perfecto. Pero si no, ponte a buscar. Colectomía derecha, vuelve a sangrar. Colectomía izquierda, vuelve a sangrar. El intestino delgado es un problema, así que no es nada grato seguir eso, ¿no? De cierta manera, dependiendo de la coloración de la sangre. No, no te ayuda, porque los sangrados masivos digestivos, ¿no? Gástricos o yeyunales se comportan igual con hematoquesia. Entonces no te ayuda. Además, el tránsito intestinal es diferente en cada uno de los pacientes, ¿no? La cantidad de intestino también. Entonces no es un parámetro. Los parámetros ahorita los vamos a ver, son tres básicamente, ¿no? Que el paciente esté en shock, que la necesidad de transfusión sanguínea haya sido más de 6 unidades, ¿sí? En 24 horas, y que tenga trastornos de coagulación. Si el paciente tiene estos problemas, entonces definitivamente ya excedieron la parte del manejo médico y tenemos que ir a un manejo quirúrgico. Independientemente de dónde sea, lo ideal, ¿no? Para mí es que me digan de dónde está sangrando. Por lo menos que me ubiquen vía endoscópica o con un marcador, con angiografía o con tecnesio, ¿no? Con gamografía, dónde es la zona donde está sangrando. Porque si no entro a ciegas. Entonces no sé si es el estómago, si es el colon, si es el intestino, porque es intraluminal. Vas a encontrar todos los intestinos llenos de sangre. ¿Y de dónde? ¿No? Entonces ese es un gran problema. Sí, bueno, resucitación, aquí está, ¿no? Resucitación, y si es que le haces la colonoscopía es lo principal, y aquí la proctoscopía para poder saber dónde está el sangrado. Otra de las posibilidades es la angiografía. En algunos casos muy raros hemos hecho una cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica necesita dos condiciones: que no haya ningún problema de tránsito intestinal y dos, que el sangrado no sea masivo. Pese a eso, ahí tengo un paciente, se lo paso a la delegada, que finalmente se hizo cápsula endoscópica, le hicieron endoscopía, 1, 2, 3 fracasaron, no lograron encontrar dónde estaba el sangrado y el sangrado era en el yeyuno y era por un guisto. Ha sido un caso muy, muy raro, pero no es lo frecuente, ¿no? La angiodisplasia secal, ¿no? Se va a diagnosticar obviamente con un estudio radiológico contrastado, y esa es la hemorragia, pues, que tienes la úlcera ahí y un sangrado en chorro, ¿no? Y un pólipo. Lo que hay que hacer ahí es poner un clip y se acabó, ¿no? Solucionas la emergencia. Otras causas de sangrado, la hemorragia por un cáncer de colon, ¿no? Antes nos decía que el cáncer de colon se manifestaba cuando era del lado derecho con sangrado y cuando era del lado izquierdo con obstrucción. Eso era antes, ahora es igual. Colitis ulcerativa, ¿no? Enfermedad inflamatoria que se puede manifestar también con sangrado digestivo masivo. Y sarcoma de Kaposi en enfermedades como SIDA, ¿no? Divertículos sangrantes, que son las diverticulosis, ¿no? Que se ulceran y finalmente vienen con sangrado. El tratamiento es exactamente el mismo, ¿no? Es resecar el segmento que está sangrando. Proctitis por irradiación, que ahora es muy frecuente, también puede llevar a sangrado. Aquí el manejo es más médico que quirúrgico. Y la angiodisplasia colónica, sí, lo que se puede hacer es la cauterización con argoplasma, ¿no? A veces sí se les pasa la mano y hacen una perforación, ¿no? Ahí tenemos un caso de perforación. Listo, muchachos.